revés. Lo cierto es que Ninlil se bañó desnuda en el riachuelo siguiendo las instrucciones de su madre, con la esperanza de que Enlil, que solía pasear junto al arroyo, se percatara de la presencia de Ninlil y deseara abrazarte y besarte. A pesar de la forma en la que se enamoraron, Ninlil fue tenida en muy alta estima a partir del momento en que Enlil le dio la prenda de la señoría. Con una única excepción, que, según creemos, tuvo que ver con la sucesión dinástica, no se conocen más indiscreciones de Enlil. Una tablilla votiva encontrada en Nippur muestra a Enlil y a Ninlil en su templo mientras se les sirven alimentos y bebida. La tablilla fue encargada por Ur-Enlil, el criado de Enlil. El tercer gran dios de Sumer fue otro hijo de Anu, tenía dos nombres, Ea y Enkai. Al igual que su hermano Enlil, Ea era, también, un dios del cielo y de la tierra, una deidad de origen celeste que había bajado a la tierra. Su llegada a la tierra está relacionada en los textos sumerios con una época en la que las aguas del Golfo Pérsico entraban en tierra firme mucho más allá de lo que vemos hoy en día, convirtiendo en pantanosa la parte sur del país. Ea, el nombre significa, literalmente, casa-agua, que era maestro en ingeniería, planificó y supervisó la construcción de canales, de diques en los ríos, así como el drenaje de los pantanos. Le encantaba salir a navegar por estos cursos de agua y, de modo especial, por los pantanos. Como su nombre indica, las aguas eran su hogar. Construyó su gran casa en la ciudad que fundó, al filo de las tierras pantanosas, una ciudad llamada Akai, lugar de los peces agua, aunque también fue conocida como Ri-Du, hogar de ir desde lejos. Ea era señor de las aguas saladas, los mares y los océanos. Los textos sumerios hablan repetidamente de una época muy antigua en la que los tres grandes dioses se repartieron los reinos entre ellos. Los mares se los dieron a Enki, el príncipe de la tierra, dándole así el gobierno del Apsu, lo profundo. Como señor de los mares, Ea construyó barcos que navegaban hasta tierras lejanas, y, en especial, a lugares desde donde se traían metales preciosos y piedras semipreciosas. Los sellos cilíndricos sumerios más antiguos representan a Ea como un dios rodeado de ríos fluentes en los que, a veces, se veían peces. Los sellos relacionaban a Ea, como se puede ver aquí, con la luna, indicada por su creciente, una relación quizás basada en el hecho de que la luna provoca las mareas. No hay duda, en lo referente a esta imagen astral, de que a Ea se le dio el epíteto de Nin-Igi-Kau, señor brillo ojo. Presentándolo como al mayor benefactor de la humanidad, como al dios que trajo la civilización, muchos textos lo tienen también por el principal defensor de la humanidad en los consejos de los dioses. En los textos sumerios y acadios sobre el diluvio, donde se deben buscar los orígenes del relato bíblico, se dice que Ea fue el dios que, desafiando la decisión de la asamblea de dioses, permitió escapar del desastre a un seguidor de confianza, el Noé mesopotámico. De hecho, los textos sumerios y acadios, que, como el Antiguo Testamento, se adhieren a la creencia de que un dios o los dioses crearon al hombre por medio de un acto consciente y deliberado, atribuyen a Ea un papel clave en todo esto. Como científico jefe de los dioses, fue él el que diseñó el método y el proceso por el cual debía ser creado el hombre. Con tal afinidad con la creación o aparición del hombre, no es de sorprender que fuera Ea el que guió a Adapa, el hombre modelo creado por la sabiduría de Ea, a la morada de Anu en los cielos, desafiando la determinación de los dioses de negarle la vida eterna a la humanidad. Si damos por supuesto que los códigos legales que regían la vida de los mortales en el antiguo Oriente Próximo fueron dados por los dioses, tendremos que convenir en que las leyes sociales y familiares que se aplicaban a los hombres eran una copia de aquellas otras que se aplicaban entre los dioses. Archivos judiciales y familiares encontrados en sitios como Mari y Nusi confirman que las costumbres y las leyes bíblicas por las cuales se guiaban los patriarcas hebreos eran las mismas leyes a las que se sometían reyes y nobles por todo el Oriente Próximo de la antigüedad. Los problemas de sucesión que los patriarcas tuvieron que afrontar son, por tanto, sumamente esclarecedores. Abraham, privado de sucesión por la aparente esterilidad de su esposa Sara, tuvo un primogénito con su criada. Sin embargo, este hijo, Ismael, fue excluido de la sucesión patriarcal tan pronto como Sara le dio a Abraham un hijo, Isaac. La esposa de Isaac, Rebeca, quedó embarazada de gemelos. Técnicamente, el primero en nacer fue Esaú, un sujeto rudo y de cabello rojizo. Después, agarrando el talón de Esaú,
salió Jacob, más refinado y preferido por Rebeca. Cuando Isaac, anciano y medio ciego, estaba a punto de anunciar su testamento, Rebeca utilizó un ardid para que la bendición de la sucesión recayera sobre Jacob en vez de sobre Esaú. Por último, los problemas sucesorios de Jacob vinieron como resultado de que, aunque éste sirvió a Labán durante 20 años para conseguir la mano de Raquel, Labán le obligó a casarse primero con la hermana mayor de Raquel, Lía. Fue esta la que le dio a Jacob su primer hijo, Rubén, y tuvo más hijos con ella, además de una hija, y con 2 concubinas. Sin embargo, cuando por fin Raquel le dio su propio primogénito, José, este se convirtió en el preferido de Jacob. A la vista de tales costumbres y leyes de sucesión, uno puede comprender las conflictivas relaciones entre Enlil y Ea/Enki. Enlil, según todos los archivos hijo de Anu y de su consorte oficial, Antu, era el primogénito legal. Pero el angustioso lamento de Enki, yo soy la semilla fértil, yo soy el primogénito de Anu, debió ser una declaración de hecho. Quizás era hijo de Anu, pero de otra diosa que fuera una concubina. El relato de Isaac e Ismael, o la historia de Esaú y Jacob, pudieron tener un paralelismo previo en la morada celestial. Aunque Enki parece haber aceptado las prerrogativas sucesorias de Enlil, algunos expertos ven las evidencias suficientes como para mostrar una insistente lucha por el poder entre los dos dioses. Samuel N. Kramer tituló uno de los antiguos textos como Enki y su complejo de inferioridad. Como veremos más adelante, varios relatos bíblicos, el de Eva y la serpiente en el jardín del Edén, o el del diluvio, llevan implícitos, en sus versiones originales sumerias, los desafíos de Enki a los edictos de su hermano. Parece que, en un momento determinado, Enki decidió que su lucha por el trono divino no tenía sentido, y puso todo su empeño en hacer que fuera un hijo suyo, en vez de un hijo de Enlil, el sucesor de la tercera generación. Y esto pretendía lograrlo, al menos en un principio, con la ayuda de su hermana Nin-Ur-Zag, dama de la cabeza de la montaña. Fue con esta hermanastra, Nin-Ur-Zag, con quien Enki buscó tener un hijo. Ella también era, de los cielos, habiendo llegado a la tierra en tiempos primitivos. Varios textos dicen que, cuando los dioses se estaban repartiendo la tierra entre ellos, a ella le dieron la tierra de Dilmun, un lugar puro, una tierra pura, un lugar de lo más brillante. Un texto al que los estudiosos llaman Enki y Nin-Ur-Zag, un mito del paraíso, habla del viaje de Enki a Dilmun con intenciones conyugales. Nin-Ur-Zag, el texto lo remarca una y otra vez, estaba sola, es decir, soltera y sin compromiso. Dando instrucciones para que se les dejara a solas, Enki derramó el semen en la matriz de Nin-Ur-Zag. Ella guardó el semen en su matriz, el semen de Enki, y más tarde, después de 9 meses de femineidad, ella dio a luz a la orilla de las aguas. Pero resultó ser una niña. Al no conseguir un heredero varón, Enki se decidió a hacer el amor con su propia hija. La abrazó, la besó, Enki derramó su semen en la matriz. Pero ella, también, le dio una hija. Entonces, Enki fue a por su nieta y la dejó embarazada también, pero, una vez más, su descendencia fue femenina. Decidida a detener estos desmanes, Nin-Ur-Zag echó una maldición sobre Enki por la cual éste, tras comer unas plantas, cayó mortalmente enfermo. Sin embargo, los otros dioses obligaron a Nin-Ur-Zag a levantar la maldición. Enlil, el hermano y rival de Enki, tuvo la buena fortuna de conseguir ese heredero legítimo, a través de su hermana Nin-Ur-Zag. El más joven de los dioses en la tierra que había nacido en los cielos, tenía por nombre Nin-Ur-Ta, señor que completa la fundación. Fue el heroico hijo de Enlil que partió con red y rayos de luz, para luchar por su padre, el hijo vengador, que lanzaba rayos de luz. Su esposa Bea, fue también enfermera o médico, su epíteto era el de dama que a los muertos devuelve a la vida. Las antiguas representaciones de Ninurta le muestran sujetando un arma única, sin duda, la que podía disparar rayos de luz. Los textos antiguos lo aclaman como a un poderoso cazador, un dios luchador famoso por sus habilidades marciales. Pero su combate más heroico no lo entabló en nombre de su padre, sino en el suyo propio. Fue una batalla a gran escala con un dios malvado llamado Zetaú, sabio, y que tenía como precio nada menos que el liderazgo de los dioses en la tierra, pues lo había capturado ilegalmente.
las insignias y los objetos que Enlil había ostentado como jefe de los dioses. Las tablillas que describen estos sucesos están en los inicios del relato, y la narración solo se hace legible a partir del punto en el que Su llega a Lekur, el templo de Enlil. Parece ser que es conocido y que debe de ostentar algún rango, pues Enlil le da la bienvenida, confiándole la custodia de la entrada a su santuario. Pero el malvado Su iba a pagar su confianza con una traición, la de la sustracción de la Enlildad, la toma de posesión de los divinos poderes, que él albergaba en su corazón. Para ello, Su tenía que tomar posesión de determinados objetos, incluida la mágica tablilla de los destinos. El astuto Su dio con la oportunidad cuando Enlil se desvistió para meterse en la piscina en su baño diario, dejando descuidada toda aquella parafernalia. A la entrada del santuario, que él había estado observando, Su espera el comienzo del día. Cuando Enlil se estaba lavando con agua pura, habiéndose quitado la corona y habiéndola depositado en el trono, Su cogió en sus manos la tablilla de los destinos, se llevó la Enlildad. Mientras Su estaba huyendo en su mu, traducido, nombre, pero indica una máquina voladora, hasta un escondrijo lejano, las consecuencias de su audaz acción comenzaron a tener efecto. Se suspendieron las fórmulas divinas. La quietud se esparció por todas partes, el silencio se impuso. La brillantez del santuario se desvaneció. El padre Enlil enmudeció. Los dioses de la tierra se fueron reuniendo uno a uno con las noticias. El asunto era tan grave que incluso se informó a Anu en su morada celestial. Anu analizó la situación y concluyó que Su tenía que ser capturado para que devolviera las fórmulas. Volviéndose a los dioses, sus hijos, Anu preguntó, ¿cuál de los dioses castigará a Su? Su nombre será el más grande de todos. Varios dioses, conocidos por su valor, fueron convocados. Pero todos ellos señalaron que, habiéndose hecho con la tablilla de los destinos, Su poseía ahora los mismos poderes que Enlil, de modo que el que se le enfrente se convertirá en arcilla. Entonces, Ea tuvo una gran idea, ¿por qué no llamar a Ninurta para que acepte tan desesperado combate? Los dioses reunidos se percataron de la ingeniosa picardía de Ea. Estaba claro que las posibilidades de que la sucesión cayera en su propia descendencia se incrementarían si Su era derrotado, pero también resultaría beneficiado si Ninurta resultaba muerto en el proceso. Para sorpresa de los dioses, Ninursak, en los textos llamada Nin Mh, Gran Dama, se mostró de acuerdo, y, dirigiéndose a su hijo Ninurta, le explicó que Su no solo le había robado a Enlil la Enlildad, sino también a él. Con chillidos de dolor di a luz, gritó, y fue ella la que aseguré para mi hermano y para Anu, la continuidad de la realeza del cielo. Para que sus dolores no fueran en vano, Ninurta tenía que salir y luchar por la victoria. Lanza tu ofensiva, captura al fugitivo Su. Que tu aterradora ofensiva se ensañe con él. Cortale la garganta. Vence a Su. Que tus 7 vientos del mal vayan contra él. Genera todo el torbellino para atacarle. Que tu resplandor vaya contra él. Que tus vientos lleven sus alas hasta un lugar secreto. Que la soberanía vuelva a Ekur. Que las fórmulas divinas vuelvan al Padre que te engendró. Las diversas versiones de este relato épico nos proporcionan, después, emocionantes descripciones de la batalla que vino a continuación. Ninurta le disparó flechas a Su, pero las flechas no se podían acercar al cuerpo de Su mientras llevara en la mano la tablilla de los destinos de los dioses. Las armas lanzadas se detenían en mitad de su vuelo. Pero, mientras se desarrollaba la incierta batalla, Ea le aconsejó a Ninurta que añadiera un tildum a sus armas, y que le disparara en los piñones, o pequeñas ruedas dentadas, de las alas de Su. Siguiendo su consejo, y gritando, ala con ala, Ninurta disparó el tildum en los piñones de Su. Así alcanzado, los piñones empezaron a desmontarse y las alas de Su cayeron dando vueltas. Su fue vencido, y las tablillas del destino volvieron a Enlil. ¿Quién era Su? Era, como algunos expertos sostienen, un ave mitológica. Evidentemente, podía volar, pero también puede hacerlo hoy en día cualquier persona que coja un avión, o cualquier astronauta que se suba a una nave espacial.
También Ninurta podía volar, tan hábilmente como Su, quizás, mejor. Pero él no era un ave de ninguna clase, como dejan patente muchas representaciones que han quedado de él, solo o con su consorte Bea, llamada también Gula. Más bien, volaba con la ayuda de una extraordinaria ave, que se guardaba en el recinto sagrado, el Su, de la ciudad de Lagash. Su no era un ave, parece ser que tenía a su disposición un ave, en la que pudo huir para esconderse. Más bien, fue desde dentro de estas aves, que los dioses se enfrentaron en su batalla en el cielo. Y no debería de haber duda en cuanto a la naturaleza del arma que, finalmente, hirió al pájaro de Su. Llamada Teiel en sumerio y Tilum en asirio, se escribía pictóricamente así, y debió significar entonces lo que Til significa, hoy en día, en hebreo, misil. Así pues, Su era un dios, uno de los dioses que intrigó para usurpar la Enlilidad, un dios al que Ninurta, como legítimo sucesor, tenía todos los motivos para combatir. ¿Quién era Su? ¿No sería Mardeuca, hijo del montículo puro, el primogénito de Enki y de su esposa Dam, impaciente por apropiarse, mediante un ardid, de algo que no era legalmente suyo? Existen razones para creer que, no habiendo podido tener un hijo con su hermana para generar así un contendiente legal para la Enlilidad, Enki echó mano de su hijo Marduk. De hecho, cuando a comienzos del segundo milenio hace toda la zona de Oriente Próximo se vio sacudida por grandes agitaciones sociales y militares, Marduk fue elevado en Babilonia al estatus de dios nacional de Sumer y Akkad. A Marduk se le proclamó rey de los dioses, en lugar de Enlil, y se requirió al resto de dioses que le prometieran fidelidad a él y que fueran a residir en Babilonia, donde sus actividades podrían ser fácilmente supervisables. Esta usurpación de la Enlilidad, mucho después del incidente con Su, vino acompañada por un importante esfuerzo babilonio por falsificar los antiguos textos. Se reescribieron y se alteraron los textos más importantes para hacer aparecer a Marduk como señor de los cielos, el creador, el benefactor, el héroe, en vez de Anu, Enlil o, incluso, Ninurta. Entre los textos alterados estaba el relato de Su, y, según la versión babilonia, fue Marduk, no Ninurta, el que luchó con Su. En esta versión, Marduk alardeó, Maasti Moil Su, he aplastado el cráneo del dios Su. Así pues, Su no pudo haber sido Marduk. Ni tampoco hubiera tenido sentido que Enki, dios de las ciencias, le hubiera dado indicaciones a Ninurta en cuanto a la elección y uso de la mejor arma, si el oponente hubiera sido su propio hijo, Marduk. Enki, a juzgar por su conducta, así como por su recomendación a Ninurta de, corta la garganta de Su, esperaba ganar algo con el combate, ya que no le importaba quién perdiera. La única conclusión lógica es que también Su debía de ser, de algún modo, un contendiente legal para la Enlilidad. Esto solo nos sugiere a un dios, Nane, el primogénito de Enlil, el que tuvo con su consorte oficial, Ninlil. Pues, si Ninurta fuera eliminado, Nane sería el siguiente en la línea sucesoria. Nane, diminutivo de Nan, el brillante, nos resulta más conocido por su nombre acadio, o semita, Sin.